En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, hoy en nuestro paseo diario por la historia tenemos la enésima confirmación de que todas o casi todas las cosas cambian con el tiempo. Incluso las costumbres o las instituciones que parecen más arraigadas. Los reyes, por ejemplo. Los reyes son, a ver cómo decimos esto, los reyes son un poco antiguallas, ¿no? Quiero decir, son figuras de otra época. Un poco. Con independencia de la utilidad política que se les quiera dar, ¿eh? Va, muy bien. Pero los reyes ya no son como antes, ¿no? Quiero decir que no pueden hacer y deshacer a su antojo, como si fueran dioses más que monarcas, ¿no? Sí. Pero antes, antes era otra cosa, ¿eh? Por ejemplo, tal día como hoy, 23 de septiembre de 1784, Luis XVI de Francia, el rey, decidió ordenar por decreto cómo tenían que ser los pañuelos. Qué chorrada. Esto te lo has inventado. ¿Qué me voy a inventar, ¿No? hombre? ¿No? Ojalá. Cualquier estupidez de un rey supera toda ficción. Un edicto de los pañuelos. Sí. A ver. Hoy nos vamos a permitir hoy un asunto frívolo. Por ser martes, porque sí. Sin querer pisar terrenos del ilustre palentino Isaías Lafuente, el diccionario define capricho como determinación que se toma arbitrariamente, inspirada por un antojo, por humor o por deleite en lo extravagante y original. Qué definición tan chula, ¿verdad? Sí, pues eso es lo que dice el diccionario del capricho. El 23 de septiembre de 1784, el Borbón Luis XVI, rey de Francia, firmó en Versalles, donde no, claro, unas letras patentes, se llamaban así, que ordenaban que a partir de ese momento todos los pañuelos que se fabricaran en Francia debían tener la misma medida de ancho que de largo. Tenían que ser cuadrados. Pero... A ver, las letras patentes era un edicto, era un mandato del rey, lo que ahora llamaríamos un decreto. Por eso este asunto frívolo se conoce como el decreto del pañuelo. A mí me recuerda el baile del pañuelo de aquellos payasos que había. El baile del pañuelo. Bueno, pues el decreto del pañuelo. Todos los pañuelos que se fabricaran y lucieran los franceses a partir de entonces, cuadrados. Ni rectangulares, ni redondos, ni ovalados, ni triangulares, ni trapezoidales, cuadrados. Con la medida exacta en sus 4 lados. Y cuando digo los franceses me estoy refiriendo a la nobleza y al clero, porque bueno, la plebe se restregaba la nariz con la manga, que es como hemos hecho toda la vida. I mean that if I catch a little cold, I'll sneeze for you. On a frosty winter day, I'll freeze for you. If you're restless, I will sail the seas for you to prove that we're in love. Mira qué pañuelos estoy usando yo estos días con el primer resfriado del otoño. Sí, pero claro, quiero decir... Se te nota, sí. Sí, la mano un poco así. Digo, pero ¿qué importancia podría tener la cosa esta de los pañuelos para emitir un decreto real? Pregunto para entenderlo, ¿eh? Porque tan chorra, tan absurdo todo no puede ser. Sí, a ver, los reyes es que ya lo has advertido, los reyes lo regulaban todo. Ahora ni pinchan ni cortan, solo cobran, inauguran cosas y reciben gente. Pero antes metían mano en todo, las cosas más estúpidas. A veces por sugerencia de sus ministros, a veces por capricho, porque les salía de su bolo moreno. El pañuelo era algo indispensable para los franceses. Tú no salías de casa sin pañuelo, igual que ahora no sales sin el móvil. El pañuelo era un accesorio distinguido, era un detalle elegante, refinado. Además, todo lo hemos visto en las pelis de época, de aquella etapa rococó, donde los señores y las señoras llevaban siempre un pañuelo que movían así con la mano tonta, en los bailes, por la calle, no sé qué, así con el pañuelo al aire. El propio Luis XVI había emitido una ordenanza anterior a esta de la que estamos hablando, 5 años antes, tumbando un edicto del anterior rey, de Luis XV, que ordenaba ya entonces que los pañuelos fueran cuadrados. Sí, es que verás, Luis XVI deroga el decreto de Luis XV, de su antecesor, y dice, pues no, y abro comillas, todos los fabricantes, decía su nuevo edicto de 1779, tendrán libertad absoluta de hacer cosas nuevas o diferentes según lo consideren apropiado. Pues muy bien, dijeron los fabricantes, sobre todo de determinadas ciudades como Cholet, donde había una importante industria textil. Todavía hoy se mantiene esa industria
Y sobre todo la fabricación de pañuelos se ha convertido allí en Cholet en un lucrativo reclamo turístico. Tú si pasas por Cholet no te vienes sin un souvenir hecho con un pañuelo rojo con sus franjas blancas, que es el distintivo de allí. Te puedes traer un oso de tela, un trapo de cocina, un cuaderno forrado, toallas, baberos. Todo en Cholet es rojo con su franja blanca. Bueno, tienen hasta una canción compuesta en 1900 que ya instaló para siempre la fama del pañuelo rojo de Cholet. J'avais acheté pour ta fête 3 petits mouchoirs de Cholet, rouges comme la cerisette, tous les 3, mamie Annette. Oh, qu'ils étaient donc jolis, les petits mouchoirs de Cholet. Le mouchoir de Cholet. Qué bueno. Qué canciones. Es moña, pero está bien, ¿no? Sí, así cursilona. Es de 1900. Es una canción. Oye, entonces con este decreto real en Cholet se ponen a fabricar pañuelos a su bola, en libertad. O sea, variando los tamaños, haciendo de todo, ¿no? Claro, eso decía el decreto. Tenían libertad absoluta, como decía el decreto de Luis XVI. Pero claro, es que los reyes tenían un concepto de la libertad un tanto peculiar. O se explicaban fatal. También puede ser. Sí, porque llega entonces el decreto, del que hablamos, de 23 de septiembre de 1784, donde dice el señorito Luis XVI: la mayoría de los fabricantes, y en particular los de Cholet, Biers y otros lugares, han dado uso inadecuado al darle a los pañuelos más ancho que largo, con el pretexto de que, de acuerdo con nuestras patentes del 5 de mayo de 1779, tienen la libertad de fabricarlos en las proporciones prescritas o en combinaciones arbitrarias. Coño, pretexto no, era un decreto. Claro. ¿No? Bueno, pues es que son así. Y acusaba él a los fabricantes de pañuelos irregulares encima de hacerlo con mala fe. O sea, es decir, un artesano se sentaba en su tele y decía: voy a joder al rey haciendo un pañuelo irregular. Yo qué sé. Bueno, así que el nuevo decreto ordenaba que los pañuelos se dejaran de, abro comillas otra vez, combinaciones arbitrarias y que fueran perfectamente cuadrados bajo pena de confiscación y 300 libras de multa. Lo que no dijo Luis XVI en su decreto es que fue su esposa María Antonieta la que le dijo: Cari, esto de que cada pañuelo sea de una medida es muy ordinario y muy poco estético. Lo conveniente es que sean perfectamente cuadrados. Luego, que por qué los decapitan. Bueno, no nos vamos a sorprender tampoco a estas alturas de los caprichos de María Antonieta. No. Pero vamos, que marcar hasta las proporciones de los pañuelos, eso ya se nota, ¿eh? Eso ya sorprende bastante. Sí, es cierto que ella dictó la moda de su tiempo. María Antonieta lo dictó todo. Ella no seguía la moda, ella era la moda. Sentirte una de las mujeres más poderosas de Francia con apenas 15, 16, 17 años y escasas neuronas, pues claro, acaba provocando que desbarres, sobre todo cuando ves que los cortesanos y la plebe imita cada cosa que te pones, cada peinado que te haces, que copia cada postura o cada gesto. Esto de marcar el paso de la moda no fue patrimonio exclusivo de María Antonieta, ojo, porque antes ya tuvieron al repollo este con lazo de Luis XIV, una fashion victim, que ya iba subido a unos zapatos de tacón de suela roja, con lazo en el empeine, llevaba el tío chorreras en la pechera, encajes que salían debajo de las mangas, una casaca repujado ahí con hilos de oro y plata, pelucón de 10 centímetros con raya en medio porque así parecía más alto. Bueno, lo que viene a ser un repollo rizado con lentejuelas. Pero hay que estar atentos a los cambios de los tiempos y a las sensibilidades de la calle, y eso no suele ir con los reyes y consortes porque viven rodeados de alabanzas y de gentes que les dicen qué estilazo tienes, qué guapa eres, qué bien lo haces todo. María Antonieta no solo no sujetó las riendas del lujo, de la exuberancia, del derroche, es que fue de más a más a más a más. Su propio hermano, el que acabó siendo luego el emperador austriaco José II, le advirtió a María Antonieta que el peinado de las pelucas que lucía era demasiado ligero para sostener una corona. With your feet on the air, your head on the ground. Try this trick and spin it. Yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it, and you'll ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Bueno, no parece que, visto lo visto,
No parece que María Antonieta prestara mucha atención a la metáfora de su... Igual no la entendió. Yo creo que no pilló, igual no la Yo tampoco, yo creo que no la pilló. La corona de Francia se estaba desmoronando con tanta frivolidad. María Antonieta recibía cada semana, es que esto era muy loco, es que recibía cada semana 18 pares de guantes nuevos, 4 pares de zapatos y cada temporada de primavera, verano, otoño, invierno, 12 vestidos de gala. 12 para las mañanas y otros 12 para las tardes y las noches informales. Más luego, por supuesto, una variedad de vestidos para cazar, otros varios para los embarazos, otros varios más vaporosos para pasear por los jardines y jugar a las pastorcitas. Mira, ese refrán que dice que cuando el diablo no tiene nada que hacer con el rabo mata moscas, bueno, pues así era María Antonieta en Versalles. Con todo a tu alcance, en la cumbre del poder. Y por eso se entretenía en decidir hasta la forma de los pañuelos. María Antonieta volvió a poner de moda los vestidos, por ejemplo, con faldas exageradamente amplias, faldas que, lo digo y va a parecer que es mentira, hasta de 4 y 5 metros. ¿Cómo 5 metros? Sí, de diámetro, sí. Bueno, no estoy exagerando, no, o sea, tú no te podías acercar a menos de 2 metros de la Interfecta, ¿sabes? O sea, ¿Y las puertas cómo eran? Bueno, ¿verdad? Claro. No, pues entraban de lado, así, de lado, y aparte que en Versalles eran muy grandes, ya bien tú lo sabes. Debajo de esas faldas entraba un televisor de plasma de 65 pulgadas, tú metías ahí, y 3 espectadores viendo Saber y Ganar. Porque Jordi Hurtado ya presentaba. Ya estaba entonces. Ya estaba presentada por aquel entonces. Las que llevaban esos vestidos, que pesaban 1 quintal además, tenían que aprender hasta a caminar con ellos. Tenían que viajar solas, claro, en carruajes, porque no entraba nadie más. Y viajaban de rodillas. ¿De rodillas? No es que no se podían sentar. Con esos vestidos en un carruaje no se podían sentar, en fin. Que ya hemos advertido al principio de que el asunto este iba a ser un poquito frívolo. Bueno, cuidado, frívolo hasta cierto punto, ¿eh? Porque todo esto trajo unas consecuencias tremendas, porque es verdad que en Versalles y en París vivían como vivían, pero estaban ajenos a la que les iba a caer encima. Sí, es verdad. Que no tardó tanto, además. Sí, o sea, el asunto es frívolo, pero trajo tremendas consecuencias. No recuerdo dónde leí que aquellos miles de aristócratas que poblaban Versalles vivían en una fantasía suicida. Es que me gustó mucho la expresión, vivían en una fantasía suicida que ignoraba la evolución de los tiempos, las miserias de la población, los problemas de la calle, porque la única preocupación de María Antonieta, reina de Francia y conocida como Madame Déficit, pues era decidir qué se ponía cada día. Nada más levantarse, su doncella le presentaba un gran muestrario con las telas de todos sus vestidos y así elegía el que quería ponerse esa mañana, esa tarde o esa noche. Hemos empezado hablando del edicto que ordenaba que los pañuelos fueran perfectamente cuadrados porque a María Antonieta le parecían más estéticos. Menos de 5 años después, en 1789, pues todo estalló. Y como siempre les pasa a todos los reyes cuando los echan, y como les seguirá pasando a los que les toque irse, pues no entenderán por qué, ni qué han hecho mal, porque es que su mundo es otro. Y mira, esto me ha recordado además que terminando la temporada anterior, cuando hablamos de la toma de la Bastilla, dejé pendiente hablar de la Guerra de las Harinas, que eran revueltas populares por la carestía del pan en Francia, mientras esas revueltas se producían mientras María Antonieta, que ya era reina y andaba en los 19 años, seguía ocupada en elegir vestido y en elegir peluca. Y esas guerras fueron casi 10 años antes de la tontería del decreto del pañuelo cuadrado. O sea, pero sin embargo nadie tomó nota, seguían sin tomar nota. Nadie miraba más allá de su ficticio pequeño mundo, porque no había necesidad de ver lo que había más allá de las verjas de palacio, porque era un mundo vulgar, gris, embarrado y sobre todo mísero. Nunca pensé que un pañuelo pudiera dar tanta historia, ¿eh? ¿Verdad? Joder. Sí. Bueno, la culpa no es el pañuelo. No, pero no bueno, es, no eso es. es otra cosa. Muy bien, Nieves, mañana más, venga. Gracias, Un Fantino. beso, Gracias, adiós, chao. adiós.